Los zapatos de la niña no hicieron ruido sobre el pulido suelo de mármol. Sin embargo, todas las cabezas en el restaurante se giraron como si fueran arrastradas por un hilo invisible. No podía tener más de 7 años. Su uniforme escolar, arrugado y manchado con algo que podría haber sido lágrimas o lluvia. Sus pequeños puños apretaban un trozo de papel doblado con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Naran Calvet estaba sentado solo en su mesa de la esquina habitual, situada de manera que podía ver ambas entradas y la extensión del río Cape Fear más allá de los ventanales que iban del suelo al techo. El resplandor ámbar de las bombillas Edison antiguas proyectaba sombras sobre sus rasgos angulosos, resaltando la cicatriz que marcaba su ceja izquierda. La niña se movía por el restaurante como un fantasma, navegando por un mundo que ya la había olvidado. Pasó junto a mesas donde hombres con trajes caros discutían contratos de envío y negocios inmobiliarios, donde mujeres envueltas en seda reían chistes que no tenían gracia. Su guardaespaldas se adelantó desde su posición cerca de la entrada de la cocina, una mano moviéndose instintivamente hacia su chaqueta. Naran levantó 2 dedos sin apartar la vista de la niña que se acercaba, y el hombre se detuvo en seco. El gerente del restaurante apareció de la nada, con una sonrisa de disculpa ya formándose, las manos extendiéndose para interceptar esta violación de su exclusiva atmósfera. La mirada de Niran se desvió hacia él por exactamente un segundo, y el hombre retrocedió como si hubiera tocado un cable con corriente, recordando de repente asuntos urgentes en otro lugar. Alia se detuvo a 1 metro de su mesa, manteniendo la distancia cautelosa de alguien que había aprendido que los adultos podían ser peligrosos. Su respiración era superficial y rápida. Su pecho subía y bajaba bajo el escudo escolar bordado en su desgastada chaqueta. El papel en sus manos temblaba como un pájaro atrapado. «Puedes llevarme a la escuela». Su voz apenas superaba un susurro, cada palabra luchando por salir a través del miedo alojado en su garganta. El error gramatical hablaba de un pánico que anulaba el pensamiento, de una desesperación que despojaba el habla cuidadosa, aprendida en aulas que no habían logrado protegerla. Nuran dejó su cuchillo con deliberado cuidado, el suave tintineo de la plata contra la porcelana imposiblemente ruidoso en el silencio asfixiante. Estudió su rostro de la misma manera que estudiaba los contratos antes de firmarlos, buscando engaño y encontrando solo terror puro. Detrás de sus ojos vivía algo que él reconocía de los espejos de su propia juventud. ¿Por qué? La única palabra no transmitía calidez, pero tampoco amenaza. Solo la curiosidad plana de un hombre acostumbrado a entender las motivaciones antes de actuar. Se reclinó ligeramente, dándole espacio para respirar, para elegir si continuar o huir. Las manos de Alia temblaron con más fuerza mientras desdoblaba el papel, alisándolo contra su pecho antes de extenderlo hacia él. El movimiento expuso una pulsera de moretones rodeando su delgada muñeca, marcas moradas y amarillas que formaban el patrón inconfundible de dedos de adulto. Ella no pareció notar que su atención se desplazaba hacia ellos. «Me empujan todos los días. Dicen cosas horribles y nadie los detiene». Las palabras salieron ahora más rápido, como agua rompiendo una presa. «Y hay un hombre en un coche negro que me sigue a casa y sabe dónde vivo». Niran tomó el papel de sus dedos temblorosos, su movimiento lento y medido. La página contenía un dibujo infantil hecho con crayones descoloridos. Una niña de palo rodeada de figuras más grandes con caras garabateadas de enfado. Y a un lado, un rectángulo negro con círculos por ruedas. En la esquina, escrito con letras temblorosas, había una dirección que él reconoció del lado este. «Se lo dije a mi maestra, y ella dijo, estás siendo dramática». Se lo dije al director, y él dijo, «Los niños necesitan aprender a resolver sus propios problemas». La voz de Alia se quebró, las lágrimas desbordándose a pesar de su obvio esfuerzo por parecer valiente. «Mi mamá llamó a la policía y ellos dijeron, las palabras hirientes no son un delito». El restaurante se había convertido en un cuadro de voyeuristas congelados. Cada persona presente consciente de que estaba presenciando algo que se discutiría en susurros durante semanas. Naran dobló el dibujo con cuidado,
marcando los pliegues a lo largo de líneas que ya habían sido dobladas y redobladas incontables veces. Evidencia de una niña buscando coraje en la preparación. ¿Por qué yo? Hizo la pregunta que importaba, la que separaba la desesperación aleatoria de la elección calculada. Su reputación no era un secreto. Todo el mundo en Wilmington conocía su nombre y lo que significaba. ¿Qué les pasaba a las personas que ganaban su atención por las razones equivocadas? Alia se secó los ojos con el dorso de la mano, dejando una mancha de suciedad en su mejilla. Porque todo el mundo te tiene miedo, y pensé, quizás si te tienen miedo a ti, tendrán miedo de hacerme daño a mí. La lógica era devastadoramente simple. El razonamiento de una niña que había aprendido que el miedo era la única moneda que importaba. El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales de la escuela primaria Riverside, proyectando largas sombras sobre el patio de recreo, donde Alia había aprendido a hacerse invisible. 3 semanas antes, la pesadilla había comenzado con un niño del doble de su tamaño empujándola contra la pared de ladrillo durante el recreo, riendo mientras su fiambrera se desparramaba por el asfalto. Ella recogió su sándwich del suelo, lo sacudió y no dijo nada. El silencio se había convertido en su escudo, aunque no protegía nada. Los ataques se hicieron más audaces. Libros de texto tirados de su pupitre, su mochila lanzada al inodoro del baño de niñas, amenazas susurradas sobre lo que sucedería si hablaba. Los maestros pasaban con ojos que lo veían todo y no reconocían nada. La señora Patterson había sonreído, de hecho, cuando Alia se acercó a su escritorio con el labio partido, sugiriendo que los niños debían tener más cuidado durante el juego. La palabra juego había tenido sabor a sangre en la boca de Alia. Sus compañeros de clase habían aprendido las matemáticas sociales rápidamente. Asociarse con Alia significaba convertirse en un objetivo, por lo que los pocos amigos que tenía se habían evaporado como la niebla matutina. Para la segunda semana almorzaba sola en la biblioteca, escondida entre estanterías de libros sobre niños que tenían aventuras y finales felices. El coche negro apareció un martes. Alia lo había notado parado frente a las puertas de la escuela, con el motor encendido, los cristales tan tintados que no podía ver el interior. Al principio no le había dado importancia. Los padres esperaban en coches todo el tiempo, aunque normalmente no en vehículos que parecían sacados de películas de criminales. Al día siguiente, el coche estaba allí de nuevo en el mismo lugar, y al siguiente también. Para el viernes, cuando pasó junto a él para ir a casa, la ventanilla del pasajero se bajó lo suficiente para que una voz la alcanzara. «Sé cuál es tu apartamento, el de la persiana rota». Alia había corrido las 4 manzanas restantes hasta su casa, su corazón golpeando tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas. Irrumpió por la puerta del apartamento para encontrar a su madre ya con su uniforme de enfermera, preparándose para otro turno de noche en el hospital. La sonrisa agotada de Serene flaqueó al ver el rostro de su hija. «Cariño, ¿qué pasó?» Serene se arrodilló de inmediato, con las manos suaves sobre los hombros de Alia, buscando lesiones con ojos entrenados para detectar traumas. Pero algunas heridas no se veían en la superficie, no sangraban de formas que pudieran ser vendadas o tratadas con antiséptico. Alia le contó todo sobre el acoso que se había convertido en un ritual diario, sobre los maestros que le sugirieron que se esforzara más por encajar, sobre el coche y la voz y el conocimiento de dónde vivían. Observó cómo el rostro de su madre pasaba de la preocupación a la rabia y luego a un miedo indefenso. Serene había llamado a la escuela esa noche, su voz firme a pesar de sus manos temblorosas. La subdirectora había escuchado con paciencia practicada antes de explicar que, sin pruebas concretas de irregularidades, la escuela no podía tomar medidas. «Los niños exageran», había dicho. «Tienen una imaginación activa». Quizás Alia estaba luchando con la transición a segundo grado. La policía había sido peor. El oficial que tomó el informe de Serene se había recostado en su silla, golpeando su blog con el bolígrafo. «Señora, que alguien esté sentado en un coche cerca de una escuela no es ilegal. Y los niños de hoy en día ven demasiada televisión, ven peligro en todas partes». Había sugerido terapia familiar. Esa noche,
Serene había abrazado a Alia hasta que se durmió. Luego se sentó en su pequeña mesa de cocina, mirando facturas que no podía pagar y un sistema que no ayudaría. Trabajaba turnos dobles para mantenerlos alimentados. Llegaba a casa a un apartamento vacío porque el cuidado de niños costaba más de lo que ganaba, y ahora se enteraba de que el miedo de su hija no contaba para nada frente a la burocracia. Los moretones vinieron después. Alia se cayó por las escaleras en la escuela. O al menos eso decía la historia. Luego se golpeó contra una puerta. Luego tropezó durante la clase de gimnasia. Cada incidente cuidadosamente ubicado en el área gris entre el abuso obvio y el accidente plausible. Cada uno diseñado para aterrorizar mientras se mantenía la negabilidad. Serene fotografió cada marca, documentó cada incidente, llamó a todas las autoridades que pudo encontrar. Las respuestas variaron en la redacción, pero llevaban el mismo mensaje. Pruébelo, traiga testigos, muéstrenos pruebas que cumplan nuestro umbral. La palabra de su hija contra la de ellos no es suficiente. El coche negro continuó su vigilia. A veces estaba allí por la mañana, a veces solo después de la escuela. Una vez, Alia lo vio estacionado en su calle a medianoche, visible desde la ventana de su dormitorio. Había dejado de dormir toda la noche, despertándose asustada con cada sonido, segura de que la voz cumpliría su promesa. Niran se sentó solo en su oficina encima del restaurante mucho después de que Alia se hubiera ido. El dibujo de la niña extendido sobre su escritorio bajo el cono de luz de su lámpara de banquero. La había enviado a casa con su chofer. Observó desde la ventana cómo el coche desaparecía entre el tráfico vespertino de Wilmington, llevando su preciosa carga a una dirección en el lado oeste. La ciudad de abajo brillaba con una belleza engañosa, las luces reflejándose en el río Cape Fear como diamantes dispersos. Había construido su imperio en estas calles, había tallado su territorio de los huesos de hombres que lo habían subestimado. El poder aquí se medía en lealtad, miedo y la cuidadosa aplicación de la violencia cuando las palabras fallaban. Sin embargo, ninguna cantidad de poder lo había preparado para la visión de una niña de 7 años pidiéndole que fuera su escudo. Había matado hombres por ofensas menores que las infligidas a Alia. Había destruido negocios, acabado carreras, enviado mensajes escritos en consecuencias que la gente entendía. Pero esto requería algo diferente, algo que no estaba seguro de poseer. Su lugarteniente, Cole Brennan, estaba sentado frente a él en paciente silencio. El hombre había estado con Niran durante una década. Lo había visto navegar guerras de pandillas e investigaciones federales sin perder la compostura. Ahora observaba a su jefe mirar fijamente un dibujo de crayón de una niña como si contuviera respuestas a preguntas que nadie había hecho todavía. La escuela es Riverside Elementary. El director es Dennis Crawford, 20 años en el puesto. Historial limpio, activo en la Cámara de Comercio. La voz de Cole transmitía el profesionalismo plano de un hombre que leía informes de inteligencia. El coche es probablemente un Dodge Charger de 2019. Cristales tintados negros. 3 vehículos similares registrados a asociados conocidos de la banda de West Side. Los dedos de Niran tamborilearon una vez contra el escritorio, el único signo externo del cálculo que ocurría detrás de sus ojos. La banda de West Side traficaba con drogas y extorsión, operaba con la viciosa estupidez de hombres que confundían la crueldad con la fuerza. Habían estado expandiendo su territorio, adentrándose en barrios previamente considerados terreno neutral. La madre es Serene Halden, enfermera de turno de noche en Cape Fear Valley. Madre soltera, sin antecedentes penales, sin deudas pendientes. Vive en un edificio de alquiler controlado en la calle Quinta. Cole hizo una pausa, consultando las notas que había compilado en la hora transcurrida desde la visita de ella. Ha hecho 4 denuncias policiales en 3 semanas. Ninguna resultó en acción. El detalle sobre las denuncias policiales cayó como una piedra en agua tranquila. Niran entendía la indiferencia burocrática. Se había beneficiado de ella innumerables veces cuando las autoridades optaban por mirar a otro lado mientras él hacía sus negocios. Pero la misma maquinaria que ignoraba sus actividades también ignoraba a los niños que pedían ayuda.
Y esa ecuación revelaba algo podrido en los cimientos. El niño que lidera el acoso es Travis Sheridan, de 8 años, hijo de Philip Sheridan, dueño de 3 concesionarios de coches y miembro de la junta escolar. El tono de Cole se mantuvo neutral, pero sus ojos parpadearon con algo más agudo. Los otros niños involucrados provienen de entornos similares: dinero, conexiones, padres que donan a las causas correctas. Niran absorbió esto, encajando piezas en patrones que él reconocía. El mundo funcionaba a base de protección, aquellos que la tenían y aquellos que no. Aliyah no tenía ninguna, lo que la hacía invisible para la gente que solo veía valor medido en influencia. Se había convertido en un daño colateral aceptable, en un sistema diseñado para preservar la comodidad de aquellos que ya estaban cómodos. ¿Y el coche que la sigue? La pregunta llevaba un peso más allá de sus palabras, porque Naran ya sabía lo que la respuesta revelaría sobre cuán lejos iba esto más allá de la crueldad escolar. La mandíbula de Cole se tensó. La mejor suposición es reclutamiento o intimidación. La banda de Westside ha estado apuntando a madres solteras en ese barrio, impulsando redes de extorsión. Si la madre no paga, van a por los niños. Los asustan lo suficiente para que los padres accedan. Dejó su tableta. Es efectivo porque nadie lo denuncia. ¿Quién va a creer a un niño antes que a hombres de negocios respetables? El silencio que siguió tenía la cualidad de una decisión cristalizándose en acción. Niran se puso de pie, moviéndose hacia la ventana, donde podía ver su ciudad extendida debajo de él como un reino construido sobre compromisos. Se había dicho a sí mismo durante años que su negocio, por brutal que fuera, tenía reglas. No se hería a los niños, no se depredaba a los indefensos, se mantenía la violencia entre aquellos que elegían esta vida. Pero la verdad que le devolvía el reflejo del río era más fea. Sus reglas no significaban nada para gente como el padre de Travis Sheridan o la banda de Westside. Operaban en espacios que él había ignorado, causando un daño que había considerado por debajo de su atención. El miedo de Aliyah existía porque hombres como él habían tallado el mundo en territorios y decidido que algunas calles no importaban lo suficiente como para protegerlas. Me pidió que la llevara a la escuela. Nuran habló en voz baja, casi para sí mismo. Una niña de 7 años decidió que el hombre más peligroso que pudo encontrar era más seguro que las personas que se suponía que debían protegerla. ¿Qué dice eso de nosotros? Cole se puso de pie, reconociendo el cambio en la postura de su jefe que significaba que seguirían órdenes. ¿Qué quieres que haga? La pregunta abría puertas a posibilidades que ambos hombres entendían sin necesidad de articularlas. Naran se apartó de la ventana, su rostro adoptando la expresión que hacía que los hombres adultos reconsideraran sus decisiones de vida. Pero debajo de la calculada intimidación vivía algo más nuevo, algo que se sentía incómodamente como un propósito despertando después de un largo sueño. Mañana por la mañana, a las 8 p.m., la llevaré a la escuela. El amanecer irrumpió sobre Wilmington con una luz dorada que hacía que la ciudad pareciera inocente, como si la oscuridad que prosperaba en sus rincones no pudiera sobrevivir al limpio baño de luz matutino. El coche de Nuran se movía por calles vacías mientras la mayor parte del mundo aún dormía. El ronroneo del motor era el único sonido además del de las gaviotas graznando sobre el río. Él había elegido el sedán en lugar del SUV, que prefería su seguridad, algo que parecía caro pero no ostentoso. El objetivo no era llegar como un ejército invasor, sino entregar un mensaje escrito con presencia en lugar de espectáculo. Cole se sentó en el asiento del pasajero, silencioso y alerta, sus ojos escudriñando cada intersección por la que pasaban. El edificio de apartamentos de Aliyah se alzaba en una manzana de estructuras similares, todas con la misma expresión de dignidad, librando una batalla perdida contra el tiempo y el abandono. La fachada de ladrillo había sido roja, pero se había desvanecido al color de las rosas secas. Los aires acondicionados de ventanas sobresalían de aberturas aleatorias como tumores de metal. Naran había estado en lugares peores. Había conducido negocios en sótanos y almacenes donde las ratas superaban en número a las personas. Pero algo en la cansada respetabilidad de este edificio le afectó de otra manera.
familias tratando de mantener la normalidad en espacios que exigían compromiso constante. Sarah Halden trabajaba en turnos nocturnos para poder permitírselo, y su hija aún no estaba segura. La puerta del apartamento se abrió antes de que pudiera llamar. Seren estaba allí en pijamas arrugados, su rostro con el agotamiento particular de alguien que había trabajado 12 horas. Luego se había quedado despierta, preocupada. Claramente había estado observando desde la ventana, esperando el coche que tanto deseaba como temía que llegara. Señor Calvet, su voz se mantuvo firme a pesar del temblor en sus manos. No sé qué le pidió mi hija, pero no puedo. No tenemos dinero para pagarle por lo que sea esto. El orgullo y el pánico se libraban en su expresión. La dignidad de alguien que se está ahogando, pero que aún se niega a agarrarse a cualquier cosa que pudiera arrastrarla de manera diferente. Neron la miró a los ojos con la franqueza que hacía que la mayoría de la gente desviara la mirada. Me pidió que la llevara a la escuela porque está aterrorizada y nadie más la ayudaría. No estoy aquí por dinero. Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido. La frustración se filtraba por un sistema que enseñaba a mujeres como Seren que la seguridad siempre tenía un precio. Alia apareció detrás de su madre, ya vestida con su uniforme, la mochila apretada contra su pecho como una armadura. Claramente había estado lista durante una hora, temiendo que llegar tarde pudiera hacer que él cambiara de opinión. Sus ojos encontraron su rostro con una esperanza desesperada que le dolió algo en el pecho que creía muerto hace mucho tiempo. El viaje a la escuela primaria Riverside tomó 12 minutos. Alia se sentó en el asiento trasero, perfectamente quieta, su reflejo en el espejo retrovisor mostrando a una niña que había aprendido que llamar la atención significaba invitar al dolor. Seren había querido venir, pero su supervisor de turno ya le había negado la solicitud de tiempo libre. El sistema le falló incluso en esto. El tráfico matutino se intensificó al acercarse a la escuela. Padres en monovolúmenes y sedanes de lujo formando el desfile diario de entregas. Neron los observó a través del parabrisas. Estas personas que vivían en la misma ciudad, pero habitaban mundos completamente diferentes. Sus hijos se quejaban de la tarea y los planes de fin de semana, mientras Alia contaba los días que sobrevivía. La escuela emergió detrás de robles que probablemente habían estado allí durante un siglo, sus ramas creando un dosel sobre edificios de ladrillo diseñados para parecer acogedores. Todo en Riverside Elementary gritaba inversión y cuidado. Los céspedes bien cuidados, la pintura fresca, el equipo del patio de juegos que aún brillaba. El dinero fluía por este lugar, pero no hacia la protección de los niños que no provenían de las familias adecuadas. Neron estacionó en el camino circular donde usualmente se detenían los autobuses, ignorando por completo el área designada para la entrega de padres. La ubicación obligó a todos a darse cuenta, hizo de su coche la pieza central de la rutina matutina. Cole salió primero, un movimiento practicado que posicionó su cuerpo entre el vehículo y posibles amenazas que ninguno de los dos hombres realmente esperaba. Luego Neron emergió y la mañana cambió. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Los padres se quedaron inmóviles con las puertas de los coches medio abiertas. Un guardia de cruce incluso soltó su señal de alto, el metal chocando contra el asfalto con un sonido que pareció increíblemente fuerte en el repentino silencio. Abrió la puerta de Alia con el mismo cuidado que habría usado al manipular cristal. Ella salió lentamente. Su pequeña mano encontró la suya con una confianza que lo aterrorizó más que cualquier arma que jamás hubiera enfrentado. El peso de sus dedos contra su palma llevaba la responsabilidad de cada elección que haría a partir de este momento. Caminaron hacia la entrada juntos, Neron ajustando su paso a los pequeños pasos de Alia. La multitud se separó sin que nadie decidiera conscientemente moverse, los cuerpos respondiendo a instintos más antiguos que el pensamiento. Los padres acercaron a sus hijos, no para protegerlos de él, sino en reconocimiento de que la proximidad a este momento conllevaba consecuencias que no podían predecir. Travis Sheridan estaba cerca de la valla del patio con su habitual grupo de seguidores, a mitad de una frase, en alguna historia que probablemente involucraba la humillación de otra persona. Vio a Alia primero,
su rostro ya formando la sonrisa cruel que había perfeccionado durante semanas de tormento sin oposición. Luego sus ojos subieron al hombre a su lado, y la sonrisa se desmoronó como castillos de arena ante la marea entrante. El chico en realidad dio un paso hacia atrás, tropezando con sus propios pies en su prisa por crear distancia. Sus amigos se dispersaron como pájaros asustados, su valentía colectiva evaporándose en el instante en que comprendieron que su víctima había adquirido una protección de un calibre que nunca habían imaginado. Uno de ellos dejó caer su figura de acción, abandonándola en el césped. Neron no los miró, no reconoció su existencia más allá de la conciencia periférica que había cultivado a través de años de leer habitaciones en busca de amenazas. Pero su presencia decía volúmenes que no necesitaban palabras, el corte de su traje que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. La forma en que se movía con la confianza de alguien que nunca había cuestionado su derecho a ocupar espacio, la cicatriz que sugería violencia sobrevivida en lugar de evitada. Una maestra que vigilaba la entrada realmente retrocedió y chocó contra el marco de la puerta, su portapapeles presionado contra su pecho como un escudo. La señora Patterson, la misma mujer que había sugerido que Alia fuera más cuidadosa, de repente sintió la urgente necesidad de examinar algo en su hoja de asistencia. La cobardía de la ceguera voluntaria tenía límites, y esos límites se materializaron en la forma de un hombre cuya reputación lo precedía como una onda expansiva. El director Crawford apareció como si hubiera sido convocado, su sonrisa de administrador ya en su lugar antes de que hubiera procesado completamente la escena que se desarrollaba en su campus. Era un hombre de unos 50 años que había perfeccionado el arte de manejar a los padres a través de cuidadosas platitudes y aplazamientos estratégicos. Una carrera construida sobre el mantenimiento de la paz, evitando la rendición de cuentas. Buenos días. Bienvenidos a Riverside. Creo que no hemos tenido el placer. El saludo de Crawford murió cuando la reconocí. Su cara experimentó una fascinante progresión de emociones: confusión, comprensión, miedo y finalmente el cálculo desesperado de alguien que intenta recordar si recientemente había ofendido a alguien que pudiera justificar esta visita en particular. Neron metió la mano en su chaqueta con deliberada lentitud, dándole a todos tiempo para darse cuenta, para preguntarse, para considerar posibilidades tanto mundanas como terribles. Lo que salió fue un sobre de manila grueso con contenido que sugería documentación en lugar de amenaza. Se lo extendió a Crawford con el aire de quien entrega una citación. Esto contiene quejas formales sobre acoso estudiantil, incidentes documentados de agresión física y registros de cada informe que la señora Halden presentó y que su personal decidió ignorar. La voz de Neron se expandió por el estacionamiento, asegurando que todos los presentes escucharan cada palabra. También se adjunta un cheque por $50,000 destinado específicamente a los programas anti-bullying y de seguridad estudiantil de su escuela. Crawford tomó el sobre con manos temblorosas, su rostro ahora mostrando la expresión única de alguien a quien acababan de acorralar públicamente en una esquina de su propia creación. La donación era simultáneamente un regalo y una acusación, una generosidad que resaltaba la negligencia anterior. Rechazarla confirmaría todo lo que Neron implicaba, mientras que aceptarla significaba reconocer las fallas que estaban siendo corregidas. Hay una cosa más dentro. El tono de Neron bajó a un nivel conversacional, destinado solo para Crawford, aunque otros se esforzaron por escuchar. Una lista de todos los abogados de Wilmington que se especializan en demandas por negligencia contra instituciones educativas. Considérenlo informativo en caso de que la señora Halden decida que el sufrimiento documentado de su hija justifica un recurso legal. La nuez de Adán del director subió y bajó mientras tragaba. Su autoridad cuidadosamente mantenida había sido despojada en minutos, reemplazada por la fría comprensión de que las consecuencias que había evitado con éxito ahora regresaban con intereses. Los padres que observaban hablarían, la junta escolar se enteraría, y su cómodo patrón de intervención mínima se había vuelto insostenible.
Alia permaneció en silencio durante este intercambio, sus manos aún en las de Neron, observando a los adultos a su alrededor luchar para responder a una presión que nunca habían considerado necesaria aplicar en su nombre. Había aprendido temprano que la justicia era selectiva, que la protección fluía hacia aquellos que ya tenían poder. Ahora esa ecuación se había invertido, y cada persona que la desestimó se vio obligada a recalcular. Espero que la experiencia de Alia en esta escuela mejore drásticamente. La declaración final de Neron no fue una amenaza porque las amenazas implicaban la posibilidad de incumplimiento. Esto era simplemente la realidad siendo dictada por alguien con el poder de asegurar que se manifestara. Si no es así, me interesaré más personalmente en cómo funciona esta institución. Pasaron 3 días antes de que Seren encontrara el coraje para entrar al restaurante. Lo había pasado 2 veces, sus pies llevándola a la esquina antes de que su valor fallara, y continuó hasta la parada del autobús en su lugar. El edificio la intimidaba con su cristal pulido y su servicio de aparcacoches. Un mundo que solo visitaba como personal, nunca como invitada. Pero la gratitud tenía peso, y algunas deudas exigían reconocimiento, incluso cuando el pago era imposible. Su hija había dormido toda la noche por primera vez en semanas. Había vuelto a casa de la escuela con una historia sobre comer en la cafetería sin que nadie la molestara. Ese milagro merecía más que el silencio. El maitre la interceptó 2 pasos después de la entrada. Su sonrisa profesional ya formando palabras de cortés rechazo. Llevaba su vestido más bonito, el azul marino, que guardaba para las reuniones de padres y profesores, pero al lado de los otros clientes con sus galas de noche, bien podría haber estado usando uniforme de enfermera. Necesito hablar con el señor Calvat. Las palabras salieron más firmes de lo que había pretendido, impulsadas por el mismo acero que la ayudaba a superar turnos dobles y avisos de desalojo. Por favor, dígale que Seren Halden está aquí. Miró a los ojos del hombre y se negó a apartar la mirada. Se negó a aceptar el despido sin al menos intentarlo. Algo en su expresión debió haber registrado porque el maitre hizo una pausa, reevaluó, luego asintió hacia el bar. «Espere aquí». Desapareció por una puerta parcialmente escondida detrás de un espejo ornamentado, dejando a Seren de pie torpemente cerca de la entrada, mientras extraños bien vestidos fingían no notarla. El interior del restaurante era hermoso de una manera que se sentía casi agresiva. Candelabros de cristal que probablemente costaban más que el alquiler de un año. Obras de arte que reconoció de una excursión al museo que Alia había tomado en primer grado. Cubiertos que atrapaban la luz como pequeñas hojas. Aquí era donde el poder cenaba mientras discutía cómo adquirir más. Neron apareció por la misma puerta oculta, su presencia cambiando la energía de la sala de maneras que Seren no podía articular completamente. Las conversaciones continuaron, pero se volvieron más silenciosas, como si la gente instintivamente bajara la voz cuando él estaba cerca. Se acercó a ella con pasos medidos, su rostro sin revelar nada de lo que pudiera estar pensando. «Señora Halden». La reconoció con un ligero asentimiento, luego señaló hacia una esquina más tranquila, lejos del tráfico del bar. No necesitaba venir aquí. No fue un despido, solo una declaración de hecho pronunciada con el mismo tono neutral que había usado al hablar con el director Crawford. Seren lo siguió a una pequeña mesa cerca de las ventanas donde el río Cape Fear atrapaba los últimos rayos del atardecer, convirtiendo el agua en cobre fundido. De cerca, pudo ver los detalles. La distancia en su apartamento había oscurecido los hilos grises que atravesaban su cabello oscuro. Las líneas alrededor de sus ojos que sugerían agotamiento escondido detrás del control. La forma en que su costoso reloj colgaba holgado en su muñeca como si hubiera perdido peso recientemente. Necesitaba darle las gracias por Alia. Las palabras se sentían inadecuadas, demasiado pequeñas para llevar la magnitud de lo que había hecho. Ella ha estado yendo a la escuela sin llorar. Eso no es algo que haya podido decir en un mes. Su voz se quebró a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. Neron estudió su rostro con la misma intensidad con la que había observado el dibujo de Alia,
buscando algo que parecía encontrar en el contorno de su mandíbula o en las sombras bajo sus ojos. La escuela debería haber actuado cuando usted informó el problema por primera vez. No debería haber necesitado de mí. La crítica no estaba dirigida a ella, sino al sistema que había obligado a que este momento existiera. Pero no lo hicieron, y usted sí. Seren insistió, necesitando que él entendiera que su cinismo sobre las instituciones no disminuía la realidad de su impacto. No tiene idea de lo que es ver a su hijo sufrir y que todos le digan que es normal, que está exagerando, que los niños necesitan endurecerse. Sus manos apretaron el borde de la mesa, anclándola contra la ola de emoción que amenazaba con desatarse. El silencio entre ellos se extendió, pero no fue incómodo. Afuera, un yate se movía lentamente, río abajo, sus luces comenzando a brillar a medida que la noche descendía. Neron lo vio pasar antes de hablar de nuevo. Su voz más baja que antes, casi suave. Sé lo que es sentirse impotente, gritar pidiendo ayuda en un mundo que ha decidido no escucharte. Seren vio algo cambiar en su expresión, una grieta en la fachada que revelaba el ser humano debajo de la reputación. Este no era el monstruo del que Wilmington susurraba en bares y salas de juntas. Era alguien que entendía el sufrimiento desde dentro, que había construido muros tan altos que la gente los confundía con la totalidad de quién era. ¿Por qué la ayudó? ¿Realmente? ¿Porque nadie más lo haría? La respuesta llegó de inmediato, como si hubiera estado esperando que alguien hiciera la pregunta directamente. Y porque en algún momento, el poder tiene que significar algo más que adquirir más de él. De lo contrario, ¿cuál es el sentido? Se recostó, el momento de vulnerabilidad cerrándose tan rápido como se había abierto. El paquete llegó a la oficina del fiscal de distrito un martes por la mañana, entregado por un servicio de mensajería sin dirección de remitente. Dentro de la carpeta amarilla, sin marcar, había evidencia compilada con la precisión de alguien que entendía exactamente cómo operaba el sistema legal y qué documentación requería para pasar de la ignorancia voluntaria a la acción obligatoria. Las fotografías mostraban el Dodge Charger negro estacionado fuera de la primaria Riverside en 14 fechas diferentes, con marca de tiempo y geolocalización. Las imágenes de seguridad de negocios cercanos capturaron el mismo vehículo siguiendo la ruta a pie de Aliyah a casa, manteniendo, a distancia, pero presente fotograma tras fotograma, como un depredador acechando a su presa. La calidad técnica sugería equipo de vigilancia profesional, no cámaras de teléfono móvil. Los registros bancarios rastrearon el registro del Charger hasta una empresa fantasma que se desmoronó con una investigación mínima, revelando conexiones con la red financiera de los West Side Crews. Los registros telefónicos mostraron llamadas entre el usuario registrado del vehículo y 3 miembros de la organización actualmente bajo investigación federal por extorsión. Alguien había hecho el trabajo. Los fiscales normalmente no podían permitirse priorizar. La fiscal adjunta Rachel Finch extendió el contenido sobre su escritorio, su café enfriándose mientras asimilaba las implicaciones. Había trabajado en casos de pandillas durante 6 años, conocía los patrones de los West Side Crews, entendía cómo operaban en espacios donde las fuerzas del orden rara vez se molestaban en buscar, pero este nivel de detalle sugería acceso a recursos que hacían que su presupuesto departamental pareciera calderilla. La evidencia no se detuvo en el coche. Se incluían declaraciones juradas de otras 4 familias en el vecindario de Aliyah que describían patrones de acoso similares. Niños seguidos, padres amenazados, todo dentro del mismo radio de 3 manzanas. Cada declaración había sido notariada. Cada familia ofreció información de contacto. Su miedo aparentemente superado por cualquier garantía que los hubiera convencido de hablar públicamente. Los registros médicos documentaron las lesiones de Aliyah con precisión clínica. Las visitas a la sala de emergencias, antes explicadas como accidentes, ahora formaban un patrón inconfundible en su consistencia. La doctora Yolanda French de Cape Fear Valley había adjuntado una nota personal afirmando que había reportado 2 veces el presunto abuso a las autoridades,
con copias de esos informes mostrando que habían sido presentados, pero nunca investigados. La sección final detallaba la inacción de la escuela a pesar de las quejas documentadas. Las cadenas de correos electrónicos entre Serene y el director Crawford mostraban súplicas cada vez más desesperadas que se encontraban con evasivas burocráticas. Una grabación de su conversación con el subdirector capturó el momento exacto en que se le dijo que los niños exageran y que quizás la terapia familiar ayudaría a abordar las preocupaciones de comportamiento de Alia. Finch cogió su teléfono, marcando al capitán de policía que llevaba los casos de crimen organizado. Necesitamos hablar sobre los West Side Crews y una red de extorsión que apunta a madres solteras en el lado este. Y antes de que me digas que no tenemos recursos para esto, estoy viendo suficiente evidencia para enterrarlos. Su voz tenía el filo de alguien que había visto la justicia fallar con demasiada frecuencia y estaba harta de poner excusas. Para el jueves, 3 miembros de los West Side Crews estaban sentados en salas de interrogatorio, sus abogados ya negociando acuerdos a cambio de testimonio contra miembros de mayor rango. La red de extorsión de la organización se desbarató con sorprendente rapidez una vez que los fiscales aplicaron presión real, revelando una red que había operado abiertamente durante meses porque nadie con poder se había molestado en mirar. El periódico del viernes llevaba el titular: Fiscal de distrito anuncia gran golpe contra pandillas tras avisos sobre peligro infantil. El artículo detallaba arrestos, cargos pendientes y la promesa de la fiscalía de investigar por qué las quejas anteriores habían sido ignoradas. Finch concedió entrevistas hablando de fallas sistémicas y un compromiso renovado para proteger a las poblaciones vulnerables. Nadie mencionó la entrega anónima de pruebas. Nadie cuestionó por qué los teléfonos de los miembros de la pandilla habían sido intervenidos sin órdenes judiciales oficiales, o cómo se habían obtenido las grabaciones de vigilancia de negocios que no habían cooperado voluntariamente con las solicitudes policiales en años. Los orígenes de la investigación permanecieron deliberadamente vagos, un caballo de regalo cuya boca nadie quería examinar demasiado de cerca. Serene leyó el artículo 3 veces, sentada a la mesa de su cocina mientras la luz de la mañana se filtraba por la ventana. Alia comió cereal frente a ella, balanceando las piernas de una manera que no había hecho en semanas. La tensión constante finalmente comenzaba a abandonar su pequeño cuerpo. El coche negro no volvería, y de alguna manera ambas lo sabían. Esa noche, Serene salió del trabajo temprano por primera vez en meses, usando tiempo personal que había estado guardando para emergencias. Caminó hasta el restaurante junto al río, no para entrar, sino simplemente para pararse al otro lado de la calle y observar las luces brillando en las ventanas, donde personas que nunca conocerían un miedo como el suyo disfrutaban de sus cenas. La gratitud no requería reconocimiento, solo la tranquila constatación de que algunas deudas nunca podrían pagarse, solo honrarse viviendo la vida que alguien había hecho posible. La mañana del lunes llegó con el tipo de aire otoñal fresco que hacía que Wilmington pareciera una postal. Alia caminó a la escuela con su madre por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sus manos entrelazadas. El horario de turnos de Serene se ajustó milagrosamente después de una conversación con su supervisor que ella aún no entendía del todo. Los engranajes administrativos del hospital no solían girar a favor de las madres solteras, pero aparentemente lo habían hecho esta vez. El recinto escolar se había transformado de maneras sutiles que solo alguien que había experimentado el antes podía apreciar verdaderamente. Los maestros estaban visibles en puestos de vigilancia designados durante la llegada y la salida. Su presencia ya no era decorativa, sino funcional. Un nuevo protocolo de seguridad exigía que todos los vehículos exhibieran una identificación, y los coches no autorizados eran reportados inmediatamente a la administración. Travis Sheridan asistía a clases ahora desde una sección diferente. Su horario fue reorganizado para que su camino nunca se cruzara con el de Alia. Su padre se había retirado de la junta escolar, citando compromisos personales, aunque los rumores sugerían que el director Crawford había hecho insostenible su permanencia a través de conversaciones sobre responsabilidad y reputación institucional.
El dinero todavía hablaba, pero aparentemente había aprendido a hacerlo a favor de Alia. La niña que una vez había almorzado escondida en la biblioteca, ahora se sentaba en una mesa cerca de las ventanas con otros dos niños que habían sido discretamente reasignados a su clase. Aún no eran amigos, pero la proximidad sin amenaza era su propio tipo de milagro. Se rió de algo que dijo uno de ellos. El sonido se extendía por la cafetería como una prueba de concepto. La señora Patterson había sido trasladada a tareas administrativas. Sus responsabilidades de enseñanza en el aula fueron reasignadas a la espera de una revisión de sus prácticas de supervisión de estudiantes. La explicación oficial citó la optimización del flujo de trabajo, pero todos entendieron el mensaje real. No proteger a los niños ahora conllevaba consecuencias, incluso para los maestros que se habían acostumbrado a la ceguera selectiva. Naren observaba desde su coche aparcado a una manzana de distancia, posicionado donde podía ver la entrada de la escuela sin ser obvio. Había estado viniendo cada mañana durante 2 semanas, una rutina que no podía justificar del todo, pero que tampoco parecía poder romper. Cole había dejado de preguntar por qué. Simplemente aceptó que este periodo de vigilancia se había convertido en parte de su patrón diario. Alia salió del edificio a la hora de la salida con su mochila rebotando contra sus hombros, moviéndose con la ligereza de alguien que había sido liberado de cadenas invisibles. Se detuvo en la puerta, escudriñando la calle con cautela practicada. Luego su rostro se iluminó con una sonrisa que la transformó por completo. No porque lo viera a él, no lo hizo, sino porque vio a su madre esperando, y eso fue suficiente. Serena saludó con la mano y Alia corrió hacia ella con la alegría espontánea de una niña que había recordado lo que era sentirse segura. Caminaron juntas hacia la parada del autobús. La mano de Serena descansaba protectoramente sobre el hombro de su hija, su conversación lo suficientemente animada como para generar gestos y risas compartidas. Naren encendió su motor, preparándose para irse antes de que pudieran notar su presencia. Había hecho lo que había que hacer, logrado el resultado que importaba. Su observación continua no tenía otro propósito que la extraña satisfacción de presenciar la paz que había ayudado a crear. Prueba de que el poder podía construir en lugar de destruir. Pero antes de que pudiera arrancar, Alia se volvió hacia la calle como si sintiera algo. Sus ojos encontraron su coche con una precisión inquietante, el reconocimiento amaneciendo en sus facciones. Levantó una pequeña mano en un saludo que contenía más elocuencia de la que las palabras podían expresar. Gratitud, reconocimiento y el simple adiós de alguien que entendía que la protección no requería proximidad constante. Naren levantó 2 dedos del volante en respuesta, el gesto mínimo pero inconfundible. Sus miradas se mantuvieron a la distancia durante 3 segundos, que de alguna manera contenían todo el viaje desde su entrada aterrorizada a su restaurante hasta este momento de su infancia recuperada. Luego se volvió hacia su madre y el mundo siguió adelante. Se alejó lentamente, observándolas encogerse en su espejo retrovisor hasta que desaparecieron en una esquina. El vacío que normalmente llenaba su pecho había sido reemplazado por algo que no podía nombrar del todo, algo que se sentía peligrosamente cerca de la satisfacción. Un propósito, quizás, o simplemente la rara experiencia de usar lo que había construido para algo que no lo atormentaría. El río Cape Fear reflejaba el sol de la tarde mientras cruzaba el puente de regreso hacia el restaurante. El agua brillaba con el tipo de belleza que existía independientemente de lo que sucediera en las calles a su alrededor. Wilmington seguiría siendo Wilmington, corrupto y elegante, peligroso y encantador. Pero en un pequeño rincón de la ciudad, una niña de 7 años podía ir a la escuela sin miedo. Y eso cambiaba la ecuación de maneras que las estadísticas nunca medirían. Serena descubrió el sobre 3 días después, escondido debajo de un vaso de agua en la mesa de la esquina, donde Naren solía sentarse durante sus cenas tardías. Había llegado al restaurante por impulso después de su turno, impulsada por la necesidad de verlo una vez más, de poner palabras a la transformación que él había creado en sus vidas. El maître la había sentado con una discreta cortesía que sugería que se habían dejado instrucciones sobre su bienvenida. Pero Naren no estaba allí.
La mesa permanecía vacía, perfectamente puesta para un invitado que no llegaría. Había esperado 20 minutos, pidiendo un café que no podía permitirse, antes de notar el sobre color crema con su nombre escrito, con una letra precisa que sugería pluma estilográfica en lugar de bolígrafo. Sus dedos temblaron ligeramente al abrirlo. Dentro había una cadena de plata, tan delicada que parecía hecha de luz de luna capturada, el metal frío contra su palma. El colgante adjunto era una pequeña estrella, de 5 puntas perfectamente simétricas, que captaba la luz ámbar del restaurante y la devolvía en diminutos prismas. Ninguna marca de joyero indicaba su valor, pero el peso sugería plata real, quizás un metal más precioso del que ella jamás había poseído. La nota que lo acompañaba era breve, escrita con la misma letra precisa que el sobre. Ahora el mundo le cree. Era lo único que importaba. Sin firma, sin explicación más allá de esas 9 palabras que de alguna manera contenían todo lo que había que decir. Creencia, la base de la seguridad, la moneda que había sido negada hasta que él había forzado su intercambio. Serene leyó las palabras 3 veces, cada lectura revelando nuevas capas. Le había devuelto a Alia su credibilidad, restaurado el contrato social que decía que los miedos de los niños merecían la atención de los adultos. Los regalos físicos, la intervención escolar, la evidencia legal, el desmantelamiento sistemático de las amenazas. Todo sirvió a ese único propósito: hacer que el mundo creyera a una niña de 7 años cuando decía que estaba en peligro. Se abrochó la cadena alrededor del cuello con manos temblorosas, la estrella posándose contra su clavícula como un talismán. A través de las ventanas del restaurante, el río Cape Fear se movía en su ritmo eterno, indiferente al drama humano que se desarrollaba a lo largo de sus orillas. En algún lugar de esta ciudad, un hombre que aterrorizaba a criminales endurecidos había decidido que la pesadilla de una niña importaba más que mantener su cuidadosa distancia de las consecuencias. El camarero apareció con un café recién hecho que ella no había pedido, dejándolo sobre la mesa con un pequeño asentimiento hacia la ventana. Él quería que supiera que apreciaba su visita. El mensaje fue entregado en tonos neutros que no revelaban nada sobre cuándo o cómo se habían comunicado esas instrucciones. Naren ya se había ido. Probablemente nunca había planeado estar allí esa noche, pero había anticipado su llegada con la misma precisión que aplicaba a todo. Serene tocó el colgante de estrella, sintiendo sus bordes presionando contra su piel. Esto no era solo una joya, era una promesa cumplida, la evidencia de que alguien poderoso había mirado a su hija y había visto a una persona digna de protección en lugar de un problema a ignorar. El valor del regalo no tenía que ver con sus materiales, sino con todo lo que representaba. Terminó su café lentamente, saboreando el momento y la tranquila elegancia del espacio que la rodeaba. La gente en otras mesas celebraba sus cenas de negocios y veladas románticas, ajenos al hecho de que alguien se había sentado recientemente en este mismo lugar y había decidido usar su influencia como arma para la misericordia en lugar del beneficio. El mundo continuaba su rotación, pero en una pequeña órbita, todo había cambiado fundamentalmente. Afuera, la noche de Wilmington transcurría en patrones familiares. Los turistas paseaban por el Riverwalk, fotografiando edificios históricos. Los dueños de negocios cerraban sus tiendas y se dirigían a casa con sus familias. En algún lugar, los miembros restantes de los West Side Crews se apresuraban a reconstruir lo que la fiscalía había desmantelado, dándose cuenta demasiado tarde de que algunos territorios no valían el costo de entrada. Y en un pequeño apartamento en la quinta calle, Alia durmió toda la noche sin pesadillas, su respiración profunda y tranquila. Los moretones habían desaparecido de su muñeca. El miedo había comenzado a abandonar sus ojos, y mañana se despertaría en un mundo que finalmente se había alineado a su favor. No porque los sistemas hubieran comenzado a funcionar de repente, sino porque una persona con poder había elegido desplegarlo en nombre de alguien que no tenía ninguno. Serene salió del restaurante con el colgante tibio contra su piel, llevando la prueba de que el mundo podía cambiar cuando se aplicaba la presión correcta en los puntos correctos. Le agradecería de nuevo si sus caminos se cruzaban, pero sospechaba que no lo harían.
Hombres como Naran Calvet operaban mejor desde las sombras. Sus impactos se sentían más que se observaban. El regalo era a la vez gratitud y despedida, reconocimiento y cierre envueltos en plata y buenas intenciones. El río reflejaba las luces de la ciudad mientras cruzaba el puente de camino a casa. Cada onda llevaba iluminación antes de soltarla a la oscuridad y aceptar la siguiente. La vida continuaría su complicada danza entre el poder y la vulnerabilidad, la crueldad y la protección. Pero esta noche, una madre caminaba a casa sabiendo que su hija estaba a salvo, y un hombre se sentaba en algún lugar de la ciudad, comprendiendo que su imperio finalmente había sido utilizado para algo que importaba más allá de su propia expansión. En el espacio entre esas dos verdades, algo parecido a la redención había echado raíces y comenzado a crecer en silencio.